Bueno, me parece que aunque se trata de una norma que puede admitir algún tipo de interpretación, yo pensándolo bien me he dado cuenta que claramente el proceso ha sido diseñado para que exista una votación final. Y en esa votación final, si el texto no es aprobado por el Pleno por 3/5, no existe texto que plebiscitar y por lo tanto no habría plebiscito. Naturalmente es algo que nosotros esperamos que no ocurra porque estamos esperanzados en poder dotar a Chile de una muy buena constitución, pero perfectamente está diseñado para que eso ocurra y así quedó también constancia en el debate parlamentario sobre la norma. Comisionado, ¿cuál es la interpretación de usted para que exista este reglamento, para que exista finalmente una base de 3/5, un consenso al interior del órgano constituyente, de lo que se aprobó? ¿Cuál es la hoja de clase de ustedes? Eso se retrotrae a la discusión de la convención anterior donde esta norma no existía y por lo tanto siempre estaba el temor de que existieran compromisos políticos que después fueran, por así decirlo, desconocidos en las votaciones posteriores de cada norma o de cada capítulo, habiendo quedado ya sellado el acuerdo con respecto a otras normas. Entonces, aquí, por así decirlo, para que el acuerdo político en torno al texto sea global, es que es necesario también una decisión final por parte del Pleno que ratifique todo lo logrado. De modo tal que no pueden existir, por así decirlo, zancadillas políticas de yo te apoyo en esta norma anterior y después tú a lo mejor no me vas a apoyar en la posterior. Pero eventualmente si las encuestas, por ejemplo, van mal para esa fecha, ¿cree que eventualmente puede ser un camino para que los partidos se bajen de este proceso? Pienso que no. Yo pienso que el modo de bajarse de este proceso razonable, por todo lo que ya ha ocurrido en materia de discusión constitucional, es derechamente no apoyar el texto plebiscitario. Pero yo creo que no está en la mente de nadie no dar los votos para los 3/5 de modo tal que ni siquiera exista plebiscito. Eso me parece que es un escenario que, si bien está regulado, es muy improbable. Jaime, yo te quería llevar a otro tema porque ya en un par de semanas más comienza el trabajo de la comisión experta. Ya se habla de ciertas líneas rojas, por ejemplo, de republicanos. Y claro, ustedes tienen que hacer ciertas modificaciones al texto. ¿Cómo van también esas conversaciones entre los comisionados expertos hasta el momento? ¿Y qué puntos también podrían ustedes eventualmente modificar de lo que se apruebe acá en el Pleno? Nuestro rol de expertos es poder traducir en lenguaje técnico el acuerdo o la norma que ha sido consensuada por parte de los representantes de la ciudadanía, que son los verdaderos legitimados para poder presentar una constitución a plebiscito. Y por lo tanto, ahí hay una serie de, cada uno de los comisionados tendrá su opinión técnica con algunos defectos que puede tener el texto. Yo ya incluso algunos los he ido comentando en el mismo pleno, pero naturalmente para poder consensuar eso se requieren 3/5. Pienso que no es el momento de hablar de líneas rojas, porque eso uno podría pensarlo para efecto de las enmiendas, para efecto de los acuerdos políticos, pero la línea roja habla individualmente de cada partido, en circunstancias que en este minuto es la hora de la política y eso supone también lograr acuerdos y para eso las líneas rojas muchas veces van a tener que transformarse en naranjas o en amarillas. Y Jaime, ¿qué temas están viendo ustedes ya como comisionados expertos? Porque tenemos entendido que han habido ya conversaciones entre ustedes respecto a ciertos temas que debiesen arreglarse en la comisión experta, por ejemplo, como paridad o el derecho a la vida de quien está por nacer. Claro, a ver, hay que entender que la presencia o la ausencia de paridad en la Constitución es un tema que no incide técnicamente en la misma. O sea, hay constituciones con paridad y constituciones sin paridad y no por eso las va a deslegitimar. Y por lo tanto, si la Comisión vuelve a insistir por los 3/5 de sus integrantes, es una norma que de hecho yo voté a favor, es una de las opciones, pero yo pienso sobre todo que en este caso el rol de los expertos es poder hacerse cargo de los defectos técnicos que pueda tener la Constitución. ¿Cuáles son los temas que para ustedes sí o sí se tienen que de cierta forma arreglar con la comisión experta en la circunstancia? La verdad es que en algunos casos, más que quitar o añadir normas, es poder frasearlas de un modo que no deje lugar a dudas o mejorarlas técnicamente. Algunas son bastante menores, pero quizás por deformación profesional a uno le preocupan o le producen particular inquietud. Pero en varios capítulos yo creo que es posible hacer alguna modificación. Yo diría que en todos los capítulos van a haber observaciones. Pero se puede saber como en qué, por ejemplo, el derecho a la vida de quien está por nacer podría ser uno, no sé si contribuciones, otro tema. Claro, es que es difícil atisbar, o sea, yo le puedo dar mi opinión de qué cosas yo creo que habría que modificar, pero eso no significa que existan los 3/5 para poder hacerlo. Principio de negociación, por eso le consultamos sus apreciaciones. Sí, claro, ¿cuáles son bueno, lo que que usted diría son para- varios, pero quizás los más importantes. Yo creo que a nivel de derechos fundamentales, por ejemplo,
Yo creo que al menos mi opinión personal, y así lo he dicho, el derecho a la huelga debería quedar redactado de un modo que no signifique supeditarlo necesariamente a la negociación colectiva, porque me parece que eso es un retroceso incluso con respecto a la Constitución vigente. Después, en materia orgánica, yo creo que todavía me parece que hay espacio para mejorar en el capítulo de Poder Judicial, en el capítulo de la Contraloría. Me parece que, por ejemplo, la norma que pretende prohibir o evitar que ocurran problemas o escándalos financieros como el de Democracia Viva no quedó bien, porque lo que hace la norma es precisamente llamar a la licitación de transferencia de corrientes, en circunstancia de que en este caso dejaron fuera las transferencias de capital, y precisamente Democracia Viva, como indicó el informe Jara Quemada, se valió de las competencias de capital para poder ocultar transferencias corrientes. Entonces, esa es una norma que requiere naturalmente modificación. Quería sumar algunos temas más vinculados al sistema político, por ejemplo, ¿qué lectura hace usted de la cantidad parlamentaria o eventual redistritaje que se ha hecho? La verdad es que ese es un tema que yo diría que es estrictamente político, donde no existe problema técnico en cuanto al modo como ha sido planteado. Lo ideal sí es que los autores de esa moción al menos sean capaces de dar explicaciones de por qué se produjo esa rebaja, pero me parece que si son 138, 130, 150 o 120 es más bien propio de un análisis político electoral que no incide en la calidad técnica de la Constitución, que es la que nosotros como expertos tenemos que revisar. Muchas gracias. Muchas gracias, Jaime.